Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a celebrar hoy. Vamos a dejar un poquito de tiempo porque están entrando a la sala todos los asistentes. Bueno, pues como os estaba comentando, queríamos daros la bienvenida a este webinar que se titula Global CV, oportunidades de negocio en Filipinas. Es un webinar que está organizado dentro del programa marco Global CV que llevamos a cabo de manera conjunta las cámaras de comercio junto con IBACE Internacional. Se trata de un webinar que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Tiene una duración aproximada de unos 40-45 minutos y en este webinar vamos a conocer cuál es la realidad del mercado de Filipinas, que bueno, pues es un mercado por una parte tan lejano, pero también tan próximo a nuestra cultura y a parte de nuestra historia. Este webinar está dentro del programa, como os estaba comentando, Global CV, que es una iniciativa que llevamos ya trabajando desde hace unos cuantos años y que consiste en acercar a los diferentes municipios y a las diferentes zonas de la provincia de Valencia acciones y información para todas las empresas que pertenecéis a esta área geográfica. Bueno, empiezo ya con el webinar, ya ha entrado algo más de gente. Yo soy Marian Montesinos, soy técnico de la Cámara de Comercio de Valencia y acaba de conectarse conmigo Amparo Pérez de IBACE Internacional. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Perdonad un poco, había una emergencia de última hora. Nada, pues daremos paso a la responsable de nuestra oficina en Filipinas. IBACE lleva apostando por este interesante mercado desde hace ya varios ejercicios y entonces, pues bueno, yo creo que es una buena ocasión para que Bárbara nos cuente de primera mano pues cómo acceder a dicho mercado. Le daremos paso a ella directamente. Luego, pues supongo, Marian, que ya has comentado cómo hacer alguna pregunta y luego también, bueno, pues si hay alguna empresa que después de la jornada pues quiere tener alguna reunión individual para comentar el proyecto con IBACE Filipinas, pues bueno, como va a tener nuestros correos electrónicos, pues nada, les animamos a ello. Y nada, por mi Un momentito, parte, Amparo. dime. Como no he explicado, porque como te has Ah, conectado, pues vale, no, pero bueno, perdón. lo explico. Nada, es un placer, Amparo, contar contigo y, por supuesto, Bárbara, bienvenida. Pero bueno, antes de empezar con lo que es el webinar, vamos a hacer tres matices. Uno a nivel técnico, que, bueno, espero que todos nos escuchéis correctamente y si no es así, pues tenéis un chat que nos podéis escribir y puedo tratar de ayudar y de solucionaros el problema. Y luego, otra cosa que estaba diciendo Amparo que es muy importante es que vamos ahora a desarrollar el webinar y vais a tener la posibilidad de plantear dudas, cuestiones y preguntas a Bárbara, a la delegada de IBACE Internacional en Filipinas. Plantearéis esas preguntas en el chat y al final de su intervención las transcribiremos, ¿vale? Para que Bárbara pueda daros las respuestas pertinentes. Y luego también indicaros que la presentación es en directo, se va a grabar y cuando hayamos ya finalizado el webinar y demás, yo os pasaré un email con el contacto tanto de Amparo como de Bárbara, junto con la presentación que Bárbara va a compartir con nosotros y un informe país que hemos elaborado desde el Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Valencia para que, bueno, pues podáis conocer en mayor profundidad este mercado. Creo que no me dejo nada más, así que, Bárbara, es un placer poder contar contigo. Gracias, Amparo, por tu intervención y estamos atentas a tus palabras. Muy bien, buenos días. Gracias a Amparo, gracias, Marian, por la presentación. Nada, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Deciros además que después de estos 2 años que como antena, país antena IBACE para Filipinas han sido complicados, como muchos países asiáticos que hemos estado medio cerrados, por no decir completamente cerrados,
Ya en el último semestre del 2021 hubo bastante apertura y desde enero de este año hay una apertura total. Tengo la inmensa alegría de deciros que la economía en el primer semestre ha crecido un 8,3%. Creo que no muchos países del mundo, tal y como están ahora las cosas, pueden decir lo mismo. Y ahora os voy a compartir la presentación para entrar más en detalle de por qué ha sido así, ¿no? Bueno, vamos a ver. Os voy a dar unas pinceladas primero de lo que es Filipinas, ¿no? Filipinas está a 11.000, a más de 12.000, casi 12.000 kilómetros de España, pertenece al sudeste asiático, tiene la mitad de extensión que España, están repartidas en 7.000 islas y hay 182 grupos étnicos. Esto lo comento también porque, bueno, realmente hace que todas las etnias distintas, más la mayoría de islas, la comunicación no sea tan fluida, ¿no? Hay que pensar en los problemas de logística, de barcos, etcétera. Tiene 3 lenguas oficiales, el filipino, el inglés y la lengua local. El inglés, que se hace muy amable porque todo el mundo habla inglés, desde el taxista hasta la persona que te vende cualquier cosa en una tienda, todo el mundo. Y es una república. Bueno, el pasado que tenemos en común, la historia, en este caso, es un beneficio para la relación de España y Filipinas, que se llaman así por Felipe II. Todos esos años de historia en común, que fueron más de 300, hacen que los lazos que nos unen sean muchísimos. No solamente con el lenguaje, cuyo, por ejemplo, un 20% del lenguaje del tagalo es español. Ellos muchas veces no saben ni que todo lo que llevamos nosotros, pues camisa, tenedor, cuchara, coche, iglesia, imperdible, muchas palabras de la comida, pues paella, por ejemplo, se dice valenciana, adobo, ensaimada, muchas veces todos los días de la semana, lunes, martes, todos los números. Entonces, ellos muchas veces lo tienen tan asumido en su lengua que no saben ni qué es español. Dices algo en español y dicen, ay, ¿sabes tagalo? Entonces, esto también acerca muchísimo a las culturas. La religión católica, que también es profesada por más del 81% de la población, y las costumbres, la vida familiar, el gusto por las celebraciones alrededor de una mesa. Eso de los países asiáticos sería la entrada natural del mercado de empresa española, ¿no? Actualmente tiene 110 millones de personas, la población es muy, muy joven. Aquí pongo una comparativa de la población en España y de la población en Filipinas. El Banco Asiático da unas pinceladas de lo que será la población en el 2050 y se espera que para 2050 sean 44 millones. Con eso es la segunda población más importante de la región de ASEAN. Además, como he mencionado, la edad media son 25 años, comparado con España, que son 43. Aquí cabe destacar también que realmente la cerrazón del país durante 2 años por la pandemia no ha tenido mucho sentido. Ha sido un país que realmente, efectivamente, ha habido mucho contagio, mucho asintomático, no se ha testado, también es verdad, pero no ha habido mucho muerto. Todas esas imágenes que hemos visto en India o en Brasil, en Filipinas no han ocurrido. Quizá probablemente sea por la edad media de la población. Aquí pongo como ejemplo presencia de empresas españolas en Filipinas. Pues hay algunas de construcción, infraestructuras, pues como Indra, Acciona, CAF en trenes, Inclam, pues en Cofrados de Alsina, alimentación como Pascual, Don Simón, Codorniu, ingenierías como Eptisa, grupos también de reservas hoteleras como Amadeus, cadenas hoteleras, etc. Mafre también, que lleva muchos años en Filipinas con el tema de seguros y salud. Bueno, ¿por qué Filipinas? Como he mencionado antes, después de 2002, en enero,
reabrió completamente sus fronteras. Con el cambio de gobierno del anterior presidente de Duterte, el nuevo gobierno se da cuenta que económicamente tiene que abrir el país, que los filipinos no se mueren de COVID, pero sí no se mueren de hambre, y tiene una política muy fuerte de apertura a la empresa extranjera. De hecho, muchos de los sectores que antes había restricciones 60-40, empieza a haber posibilidad de entrar con el 100% en retail, algo en infraestructuras, etcétera. Depende un poquito del sector. En una recuperación total de la caída del PIB que ocurrió en 2020 con el resto del mundo. Y bueno, la posición geoestratégica de Filipinas, que está en el sudeste asiático, pero tiene mucha afinidad con España, y además está ubicado en un cruce de rutas marítimas y aéreas para todo Asia. Además, este año cumplimos los 75 años de relaciones diplomáticas entre España y Filipinas. Por cierto, ahora se conmemoran en septiembre. Y bueno, por poner un ejemplo también, el Banco Asiático de Desarrollo está ubicado su sede en Manila, y uno de los mayores fondos va a ir destinado a Filipinas. Tiene varios fondos para el desarrollo de países en el sudeste asiático, y uno de los principales va a ser Filipinas, porque está prácticamente todo por hacer. Bueno, vamos a ver. Los libros macroeconómicos han sido de libro. Desde 2010 a 2019 el crecimiento anual era un 6,4%. Es verdad que durante la pandemia hubo un frenazo, además de que el país estuvo cerrado, pero que en el segundo semestre de 2020 se reactivó. Volvieron también a mandar remesas los más de 10 millones de filipinos que están fuera de Filipinas, y bueno, pues volvió a crecer la economía hasta un 8,3 este primer semestre. Aquí pongo también una comparativa del PIB per cápita, que como podéis ver, la comparación entre España y Filipinas pues no tiene mucho que ver, ¿no? La inflación históricamente ha estado muy controlada en Filipinas. El desempleo también ha sido siempre bajo, y también es un mercado con muy poca conflictividad laboral. Esto lo digo porque es muy amable a la hora también de hacer negocios, de instalar oficinas de representación, etcétera. Y tiene poca deuda el gobierno. Gracias a este nuevo gobierno en Filipinas ha crecido la inversión extranjera, bajó un poco en 2019 y 2020, pero en 2021 ya fue el mejor año registrado en la historia de Filipinas, y este año, 2022, lleva el mismo camino. En resumen, Filipinas es un país que está estratégicamente situado, tiene 110 millones de habitantes, que se estima que en 2050 sean 144 millones, con una población muy joven, una economía con un fuerte crecimiento histórico a largo plazo, que se prevé que se va a mantener, y un país económicamente estable, con una inflación contenida y un mercado laboral activo, con bajo desempleo y baja conflictividad. Ahora os voy a destacar las oportunidades por sectores. Oportunidades hay en todos los campos, además porque el producto español, por el tema de la historia, tiene un valor añadido de buena relación calidad-precio, no les importa pagar un poquito más porque el producto sea español, pero hemos decidido destacar aquí 4 importantes sectores. El primero es defensa. Debido al conflicto con Ucrania y al conflicto que tiene con el mar de China, Filipinas ha decidido aumentar su gasto de defensa en prácticamente el doble que en los anteriores ejercicios. Hay varias empresas que están ya instaladas en Filipinas en este sector, como Indra, como Airbus, y alguna otra que está pendiente de entrar. Aquí habría una oportunidad importante para las empresas españolas. Agroalimentación. Bueno, este ha ido en escalada continua los últimos 10 años. El producto más solicitado es el brandy. El 40% de las exportaciones
de España van a Filipinas. En Filipinas se ve muchísimo brandy, como también se ve muchísima ginebra. Cada vez esperamos que más cava y más vino y que también se bebe mucho. Por cierto, en el tema de los espumosos han bajado las tasas, que era una barrera de entrada porque al final se nos comparaba con el champán y con otras bebidas. En el sector cárnico, España es el tercer mayor proveedor de carne porcina en general y el primero en canal porcino. Y hay muchísima demanda también por la peste porcina en África. Realmente prácticamente la mitad de las importaciones son de España. Los vinos, como he comentado antes, y el mercado tradicional del aceite de oliva. Otro sector muy interesante son las energías renovables. Filipinas tiene dependencia del petróleo extranjero y del carbón y tiene una de las electricidades más caras del mundo. Es por ello que el gobierno de Filipinas y el Banco Asiático de Desarrollo actualmente dan grandes incentivos a las empresas que abran, que se asocien y que abran mercado en Filipinas. Para este sector sí que en la mayoría de los casos requiere el 60-40, el 40% de inversión extranjera y el 60% local. Aquí hay una oportunidad, yo creo que interesante para el mercado español. Infraestructuras y transportes, está todo por desarrollar. Comenzaron el proyecto Build en 2017 con el presidente Duterte y este nuevo gobierno ha dado una clara continuidad al sector de infraestructura. Se dan cuenta que para desarrollar el país, tanto en turismo como en logística, como para todo, puertos, trenes, transportes pasajeros, aeropuertos, lo primero que necesitan es la modernización, ¿no? Hay una principal línea de inversión para 2022 a 2024 que la mayoría será en transporte. Aquí voy a deciros unas pinceladas para cómo es vender en Filipinas, ¿no? El e-commerce subió exponencialmente durante la pandemia. Es una de las cosas. Filipinas tiene también cosas muy malas de las españolas, como es la burocracia, los papeleos, la demora en el tiempo de todo ese tipo de gestión. Esto, con la pandemia, que el Internet también era uno de los peores del mundo y de los peores de Asia, la presidenta Duterte decidió que metía competencia como no mejorase las señales de Internet y de fibra y tal. Entonces, pegó un avance impresionante y lo mismo ocurrió con todo lo que es modernización y digitalización de sistemas. Antes, hace 9 años y 10 años, registrar un producto podía llevar 1 año y año y medio. Y gracias a la pandemia, pues depende qué producto, pero puede llegar hasta 3 meses. No tenemos los tiempos de Singapur, que creo que en Singapur se registran en 48 horas, pero 3 meses no está nada mal. Es verdad que hay productos, por ejemplo, a lo mejor de fertilizantes, de agricultura, tal, más específicos que tardan un poquito más, pero es bastante rápido. Y el comercio electrónico se ha incrementado exponencialmente y se espera que siga creciendo casi un 3% anual. Para la exportación hay que registrarse en la Confederación de Exportadores de Filipinas. Normalmente esto lo hace el socio local o el importador en Filipinas, que es quien registra el producto. Hay los exportadores que operan en zonas económicas especiales, PEZA, que se registran allá, no pagan impuestos. Normalmente todo esto ayuda, como digo, el socio filipino o el importador filipino. Quien, creo que es así también en otros países asiáticos, debe de registrar el producto y a él como importador de ese producto. Es decir, no vale que una empresa registre pues el arroz bomba de no sé dónde, sino que si otro importador lo quiere traer también, lo tiene que registrar él a su vez como que él lo va a importar. No se pueden pisar o sea, no lo puede registrar un importador y que valga ese registro para todos los demás. Aquí detallo cuáles son las zonas libres de aranceles o con zonas económicas especiales, zonas francas portuarias. Hay varias en Luzón, varias en Cebú, que es la segunda región
islas más importantes del país y varias también en Mindanao, que sería la tercera región más importante. Y el comercio internacional, bueno, comentaros que el comercio exterior representó el 58% del PIB del país en 2020, que Filipinas trae las importaciones principalmente de China, Japón, Estados Unidos y Corea, y que Filipinas ha levantado las restricciones cuantitativas a la importación de casi todos los productos alimentarios, sobre todo del arroz, que es donde más demanda tienen, pero sigue habiendo contingentes arancelarios para el cerdo, el azúcar, el café. El café también es un buen nicho de mercado porque tienen bastante demanda en Filipinas, el maíz y la carne de ave. Aquí os detallo, bueno, para que veáis luego con calma, los acuerdos comerciales y organizaciones económicas internacionales en Filipinas y en la región del sudeste asiático. Y nada más, que quedo a vuestra entera disposición si tenéis alguna pregunta o lo que queráis. Muchas gracias. Muy bien, Bárbara. Bueno, pues como hemos comentado, como estoy comentando en el chat, ahora es la oportunidad para aquellos que podáis tener alguna duda o algún tipo de cuestión relacionada con el mercado de Filipinas, que la planteéis, ¿vale? Es verdad que lo hemos visto así como un poco rápido, pero bueno, la realidad es que, bueno, pues es la que es, se ha planteado de forma genérica. Y luego ya a lo mejor si alguien tiene alguna cuestión más propia, más pertinente de la realidad de su sector, ahora es el momento para que también Bárbara pueda decir. De momento no hay ninguna pregunta, por lo tanto yo sí que os quería comentar y también quería que Bárbara así lo mostrara o nos lo afirmara, el tema de la realidad en este mercado, de cómo está cambiando el mercado de ser un país que, bueno, pues que estaba así un poquito olvidado a cómo va tomando fuerza. Si es cierto que es un mercado en el que los servicios de outsourcing están cogiendo mucha fuerza. No sé si nos puedes hablar un poquito de esta realidad. Sí que la están tomando. También además es verdad que como hay tanta población, hay muchísima back office de grandes empresas, o sea, su gran fuerza es el tema, el task force y el desarrollo. Mira, otro mercado que se me ocurre es desarrollo de ITs, de programas informáticos, de todo eso, pues hay muchas empresas que están tratando de canalizarlo en Filipinas. Otro, no he hablado del turismo, pero por ejemplo, también otro nicho de mercado en el cual yo creo que la empresa española tiene mucho que decir, son, por ejemplo, comparativas, startups o empresas que se dediquen a reservas hoteleras, porque todo ellos no tienen el know-how de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todo ese plus o management de hoteles, todo ese plus que sí tenemos nosotros en España, se me ocurre también ahora, por ejemplo, una empresa que ha ido y le ha ido bastante bien de hostelería, escuelas de hostelería, etcétera, ¿no? Porque realmente pues es que es un país que está muy poco desarrollado. Ha estado cerrado 2 años. Yo creo que sin duda en 2022 y 2023 va a retomar con fuerza, bueno, ya lo hemos visto en el primer semestre de 2022, todas bueno, otro detalle, por ejemplo, importante en el tema por remarcar de comida y bebida, ¿no? Durante la pandemia, cuando estuvo todo cerrado, no se podía comprar más que online o deliveries a casa, etcétera, lo que más se vendió eran productos gourmet españoles, en tiendas de delicatessen. El alto de gama en jamón, en vino, de gas Sicilia, en tal, pues realmente es verdad que de los 110 millones de personas que hablamos es una sociedad muy piramidal y el que puede
no es la gran mayoría de los filipinos. Pero claro, de 110 millones, esa pirámide, la cúpula es muy grande. Y eso es, o sea, ahí también hay un nicho de mercado para cosas específicas de trufa, de café, pero grande, además, yo lo creo de verdad. Mira, Vicente Sales plantea la pregunta, ¿es precisa la figura de una persona en Filipinas para inscribirse en el CPRS? ¿Desde Cámara o de algún organismo pueden ayudar a poner en contacto a personas de allí con las empresas de aquí? Sí que lo podríamos hacer, y sí es conveniente una persona en Filipinas, un socio local o una persona que haga la importación, porque otra de las pegas, que eso sí no lo he mencionado en Filipinas, es la corrupción. No es muy grande, pero siempre hay que tener una persona de confianza que sepa cómo llegar, porque si no, llega la empresa española, se va a poner a hacer la cola, le van a decir que le falta un papel, tienen que saber un poco cómo hacer las cosas. No me refiero a corrupción de pagar, sino que tiene que ser alguien conocido que sepa qué papel hay que meter, dónde hay que meterlo, etcétera. Entonces, yo creo que sí es importante ir de la mano. Pues facilita muchísimo las cosas, o sea, realmente es el camino mucho más rápido. O sea, no es la obligación, pero sí que es recomendable. Eso es, no hay obligación, pero es muy recomendable. Ver, Bárbara, a mí me gustaría también que nos contaran, digamos, las acciones de promoción ahí en Filipinas, digamos, se ha vuelto a la presencialidad, las ferias se están volviendo a celebrar allí, o eventos en hoteles, seminarios, etcétera. Sí, definitivamente, o sea, ferias desde hace poquito, desde mediados de año. Sí que ha vuelto todo a la normalidad completamente. Están las ferias llenas, la gente tiene muchísimas ganas de eventos, de showroom de vinos, de tasting, hay cantidad de misiones comerciales, presenciales. Yo creo que está todo el mundo deseando volver a esa normalidad. Es verdad que en la calle sigue siendo la mascarilla no obligatoria, sino voluntaria. Hay mucha gente que la lleva, porque es verdad que a los asiáticos les han metido más miedo que a nosotros. También es verdad que se han vacunado con la vacuna china, no con las europeas, pero hay unas ganas tremendas que ya se notan en la vuelta a que todo sea face to face. O sea, ya nadie te dice prefiero una reunión online, todo el mundo prefiere la presencial, etcétera. Sí. Y luego las ferias, pues se acaba de celebrar en agosto WOFEX, es de comida y bebida, y estaba a niveles prepandemia de stands, de asistencia de personal, etcétera. Ahora tenemos en febrero la de turismo más importante, que es PTT Travel Tour, y lo mismo, se espera la misma afluencia que antes de la pandemia, y sí, todo vuelta completamente a la normalidad. También bueno, los pues problemas en los puertos y todo eso para envíos de muestras, ya también hubo un tapón, como pasó en el resto de Asia, ¿no? Con el tema de los puertos y los containers y tal, pero ya también, eso gracias a Dios, hace ya casi un año volvió a la absoluta normalidad. Pues nada, gracias, y así animamos a las empresas, algunas en las que, bueno, pues el producto o servicio pues tenga mayores posibilidades a que vuelva a la presencialidad. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias a vosotros. Bárbara, Vicente nos da las gracias por la respuesta y dice, ¿podría hablar con alguien de Cámara para establecer contacto con algún socio? Pues nada, pasaremos el contacto de todas las personas que estamos aquí interviniendo, de la delegada de IBACE allí, y bueno, seguro que Vicente podrás conseguir tener allí contactos de calidad. En principio no hay ninguna pregunta más. No sé si alguno de las personas asistentes quiere hacer alguna pregunta más o quiere mostrar alguna inquietud que tenga sobre el mercado de Filipinas. Y bueno, pues mientras tanto, pues agradecer a Bárbara su disponibilidad, su amabilidad, la presentación, también a IBACE por permitirnos montar esta jornada. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta,
lo que haremos será facilitaros por email la presentación, el enlace de la grabación también para que podáis tenerlo presente, y si tenéis cualquier duda, pues bueno, os emplazamos a, como os he dicho en el chat, al 8 y al 9 de noviembre, que este año se va a celebrar la feria Go Global y esperamos que sea dentro de lo más normal posible, y una de las personas y de los delegados que van a venir a la misma va a ser Bárbara. Por lo tanto, pues bueno, pues eso, os emplazamos a ese evento. Y nada, Bárbara y Amparo, no sé si queréis aportar algo más. Nada, yo por sí eso, pues reitero que si alguna empresa igual mañana o en otro momento pues quiere contactar directamente con Bárbara para comentar esa necesidad que pueda tener de la delegación allí, que nos lo indique, porque a lo mejor, bueno, pues se puede ir adelantando algo, y si no, pues bueno, pues en noviembre nos veremos. Ya el año pasado Bárbara estuvo, o sea, ya tuvimos un congreso Go Global presencial, y este año mucho más. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Buenos días a todos.